Hola compañeros, hola Lick Isa, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a comentar un poco sobre los pronombres en náhuatl. Vamos a utilizar la bibliografía proporcionada de Alan King y Campbell para revisar la teoría y conocer algunos ejemplos. Antes de exponer la categoría gramatical del pronombre, conozcamos un poco de la lengua náhuatl. La lengua autóctona del occidente de El Salvador se conoce en literatura indígena como pipil, pero sus hablantes la denominan náhuatl en su propia lengua y como nahuate en español. El término náhuatl adquiere mayor aceptación que el término pipil para nombrar a la lengua autóctona del occidente salvadoreño. Entre las zonas que hablan náhuatl tenemos los siguientes municipios: Comasagua, Concepción de Ataco, Chiltiupán, Izalco, Jicalapa, Huayúa, Nahuilingo, Nahuizalco, Santa Isabel Izhuatán, Santo Domingo de Guzmán, Tacuba y Teotepeque. Otro elemento importante que debemos destacar es la clasificación de la lengua náhuatl. El pipil o lengua náhuatl pertenece a la rama de las lenguas que se denominan con una variedad de nombres: las lenguas náhuatl, aztecas, nahuatlanas, aztecanas, etc., que en sí es un subgrupo de la familia yuto-azteca. La lengua náhuatl, como nuestra lengua autóctona, posee una gran riqueza lingüística y cultural, pues recordemos la frase de David Farris: hablar de la lengua de un pueblo es hablar de su cultura. Estos dos aspectos, los lingüísticos y los culturales, determinan a una región. La lengua náhuatl nos caracteriza y nos da un valor trascendental como cultura. En cuanto a la vigencia de la lengua náhuatl, en la actualidad es poco usada. Lo hablan solo los ancianos en algunas poblaciones de los departamentos de Sonsonate y Aguachapán. Sin embargo, ante la recopilación de estos datos, se ignora el número exacto de hablantes, ya que muchos se encuentran indispuestos a identificarse como tal, y esto se debe a la experiencia pipil de su historia reciente. Muchos no quieren identificarse como indígenas debido a la masacre ocurrida en 1932. Para combatir estos daños, lo que podemos hacer es estudiar a nivel local nuestra lengua autóctona, pues si nos damos cuenta, son los extranjeros quienes han hecho estudios del náhuatl. Es necesario y urgente revitalizar la lengua autóctona por medio de la investigación académica. Ya que conocimos un poco de la historia del náhuatl, pasamos a comentar la categoría gramatical del pronombre. Según Alan King, el pronombre es un tipo de palabra que constituye un grupo nominal por sí sola. Dicho de otra forma, es un grupo nominal reducido a una sola palabra. El designio de los pronombres depende del contexto, y al igual que en el español, el pronombre en náhuatl sustituye al nombre. La clasificación que Alan King realiza de los pronombres es la siguiente: pronombres demostrativos, pronombres interrogativos e indefinidos, pronombres personales y pronombres personales intensivos. Entre los pronombres demostrativos, los más importantes son ini y uni, y pueden referirse a algo o alguien próximo, b, algo o alguien remoto, c, alguien o algo ya mencionado. Los pronombres interrogativos e indefinidos, los más importantes de esta categoría son ka, quién, tai, qué y katiahuel, cuál. Los pronombres personales poseen ciertas características.
entre las cuales podemos mencionar. Los pronombres personales existen en primera, segunda y tercera persona. Hay plural y singular. No tienen género y no hay más formas de tratamiento. La primera persona es la que está hablando. La segunda persona se refiere a las personas a las que se les habla. Y la tercera persona es una entidad o grupo que no incluya a la primera y segunda persona. Los pronombres personales en náhuatl son más sencillos que en el castellano. Y los tres pronombres plurales terminan con la partícula met. En el caso de los pronombres personales intensivos, terminan con la partícula san y se forman utilizando el pronombre personal más un verbo enclítico que pone a la persona en más relieve. Como ya revisamos la teoría de Alan King, en estos momentos revisaremos la teoría de los pronombres que aparece en el libro El idioma pipil de El Salvador de Lai Campbell. El propósito de este texto es presentar una referencia básica del pipil como una especie de manual del idioma original, estudios que fueron realizados entre 1970 y 1976. Para Campbell, el pipil es un subgrupo de la familia Yuto-Azteca. Campbell clasifica de la siguiente manera los pronombres. 1. Los pronombres independientes. Son optativos. El verbo requiere afijos del sujeto u objeto. Estos pronombres son los siguientes: naja, yo; taja, tú; yaja, él, ella; tehemet, nosotros; amehemet, annehemet, ustedes; yehemet, ellos, ellas. Como se puede observar, los últimos pronombres plurales siempre terminan con la partícula met. 2. Los afijos pronominales del sujeto indican el sujeto pronominal. Los afijos predominales del sujeto son los siguientes: yo, mi, tú, ti. Estos como algunos ejemplos de esos pronombres. 3. Cúpula pronominal. Es la construcción de un sujeto pronominal más un sustantivo, un sujeto pronominal más un adjetivo. Se usa como complemento al agregar los afijos pronominales de sujeto al complemento. Por ejemplo, nita cat, soy hombre; tita cap, eres hombre. 4. Prefijos pronominales de objeto. Son capaces de referirse a un pronombre independiente de objeto, a un sustantivo o objeto o frase nominal. Por ejemplo, el prefijo kin, los, las, lleva una K cuando no la precede otro prefijo o cuando le precede una vocal. Entre otros elementos están mu, que es flexivo, y ta, que es un objeto no especificado. 5. Prefijos pronominales posesivos. Estos son los siguientes: mi, nu, tú, mu; su, de él o ella, es i; nuestro es tú; su, de ustedes, es anmu; su, de ellos, ellas, es in. 6. Los pronombres y adjetivos demostrativos. Son pronombres cuando ocurren independientemente. Por ejemplo, ini galán, esta es hermosa. Como demostrativo y adjetivo cuando ocurren en los sustantivos como ini sihuapil galana, esta muchacha es hermosa. Los pronombres interrogativos e indefinidos son los que se muestran en la siguiente imagen. Hemos llegado al final de nuestro video. Como conclusión, podemos mencionar que al estudiar la categoría gramatical del pronombre de la mano de King y Campbell, nos damos cuenta que ellos nos ofrecen importantes estudios sobre esta categoría gramatical.
Nos vemos en la próxima. Padiush.